Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Esta es la primera edición de hoy, martes 18 de septiembre de 2018. Se cumplen hoy 12 años de la desaparición de Jorge Julio López y el caso sigue en la total impunidad. López fue sobreviviente de la última dictadura y pasó por varios centros de tortura. En 2006 declaró en el juicio en el que recibió la primera condena el represor Miguel Echecolás en la ciudad de La Plata. Horas antes del veredicto fue desaparecido por segunda vez y desde entonces nada se sabe de él. En Radio Futura realizaron, como cada año, la vigilia sonora por Jorge Julio López. Vamos a escuchar a Elsa Pavón, abuela de Plaza de Mayo, y a Emilce Moller, sobreviviente del secuestro de estudiantes conocido como la Noche de los Lápices, del que también se cumplió un aniversario. Más allá de todos los desaparecidos, la desaparición de él en el momento en el cual fue no solo dolorosa, sino fue una ofensa terrible, porque no pudo ver su declaración lo que había provocado, ¿no? Haber tenido por lo menos un poquito de justicia y bueno, que fue negada. Y bueno, desde ese momento que desapareció y que se lo busca y que se lo extraña, y bueno, y realmente es una marca muy fea para la democracia, ¿no? Y a estos días movilizados se le agrega la conmemoración de la desaparición de Julio, que parece una herida abierta en nuestro sistema democrático y realmente me pegó muy de cerca. Recuerdo perfectamente los momentos en que Julio lo esperábamos y no venía, y yo tengo que decir que era la primera en pensar, bueno, ya va a venir, ¿no? O sea, fui muy ingenua en ese momento y me costó asumir esto que tuvimos que asumir, que está desaparecido en democracia. Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices, y antes Elsa Pavón, abuela de Plaza de Mayo, voces que se escucharon en la vigilia sonora que realizan todos los años por Jorge Julio López, nuestros compañeros y compañeras de Radio Futura de La Plata. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó el presupuesto para el año que viene y se fue de diputados en medio de fuertes críticas. El proyecto prevé una inflación del 23%, un dólar a 40 pesos con 10 centavos, más barato que la cotización de ayer, y un aumento del 50% en el pago de intereses de la deuda externa, que es la partida que más aumenta en el presupuesto. Todo esto para el año 2019. Además, la actividad económica va a volver a caer. Vamos a tener un tipo de cambio real más competitivo que impulsará nuestras exportaciones. El equilibrio fiscal primario nos va a permitir depender cada vez menos de los mercados internacionales de crédito y aumentar la previsibilidad económica, mejorando las condiciones para la inversión. Esperamos que en el año 2019 la actividad en promedio se contraiga un 0,5%. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una
estimación de 42% para el año 2018. Parte de lo que decía ayer en la Cámara de Diputados el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, que va a volver este jueves a responder consultas de los legisladores sobre el presupuesto. Recordemos que cuando el año pasado el gobierno presentó el presupuesto para este año, preveía una inflación del 10% y un dólar a 19 pesos con 30 centavos. La inflación, según reconoció ayer el propio Dujovne, va a llegar este año al 42%, más de 4 veces más de lo previsto, y el dólar está ya a más de 40 pesos, más del doble de lo que decía el gobierno. Tras la presentación del ministro Dujovne, llegaron las críticas de la oposición. Vamos a escuchar a Romina del Pla, del Frente de Izquierda, a Graciela Camaño, del Frente Renovador, y a Axel Kicillof, del Frente para la Victoria. El 10% iba a ser la inflación de este año, era entre 8 y 12, promedio 10. Después a los 3 días de aprobado dijeron 15, después y sobre lo que quiero hacer hincapié es de lo que el ministro no habla, que es lo que genera esto a los sectores medios, a los maestros, a las pymes, a los comercios, a nuestras industrias. De todo eso parece no hablar el presupuesto porque evidentemente el gobierno persiste e insiste con la misma política económica que está generando demasiado daño. Lo que creemos es que tiene que ser el presupuesto de y para los argentinos, no el presupuesto del Fondo Monetario Internacional y para el Fondo Monetario Internacional. El gobierno ya nos mintió con el presupuesto. El año pasado salió la ley y al día siguiente todos los parámetros que estaban escritos acá estaban totalmente desvirtuados. O sea, ya la mentira del gobierno con el presupuesto la vivimos. Y además es un gobierno que nos ha demostrado ser demasiado ineficiente en el tratamiento de la cosa pública. Acá nadie esperaba una crisis, un ajuste, una tormenta del tamaño de la que nos enfrentamos. Claramente es un presupuesto de ajuste hecho no solo por el gobierno nacional y las provincias, que como bien dijo Dujovne, van a trasladar el ajuste a cada una de las provincias, sino escrito por el FMI, por Cardarelli y por Werner, que son los que han estado diseñando este presupuesto, que es un dibujo, pero que para lo que sirve es para una guía de ataque a los derechos de los trabajadores y de los jubilados. Vamos ahora a La Pampa, porque allí hay mucha indignación contra la estrella del grupo Clarín, Jorge Lanata, por las mentiras que dijo en las últimas horas con respecto a esa provincia. Tenemos el informe desde Radio Kermés de Santa Rosa. Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. El operador de prensa macrista, Jorge Lanata, insultó a los pampeanos y pampeanas como parte de un informe repleto de falsedades que presentó en su programa sobre el impuesto a las ganancias. Cuando nos dicen todo el tiempo no hay plata, yo querría que ustedes se acuerden de estas cosas, anótenlo en un papelito, no sé, coméntenselo entre ustedes, porque es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de la discusión. No alcanza. ¿Sabes qué? Sí, alcanza. ¿Por qué? Porque los hijos de puta de La Pampa que laburan en las empresas del Estado no garpan impuestos. Lanata y otros 2 periodistas mintieron en el programa Periodismo para Todos cuando dijeron que en la Patagonia no se paga ese impuesto y afirmaron que hay un decreto del gobernador pampeano, Carlos Berna, que exime a la totalidad de los estatales. En realidad, en La Pampa, el decreto provincial no elimina ganancias, sino que alivia el pago de algunos ítems, por disposición de la Corte Suprema de Justicia y en consonancia con lo que también aplica el gobierno nacional. Esa excepción alcanza los viáticos, movilidad, desarraigo y asignaciones específicas. Nación pretende ajustar también sobre esos sectores, no solo en La Pampa, sino en todo el país. Incluyó ese recorte en el pacto fiscal y Berna ya rechazó adherirlo. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque así van a generar un ahorro de 20.000 millones de pesos. Es decir, estrujan a los empleados públicos para sacarles 20.000 millones de pesos. Porque para ellos es mucho más fácil estrujar al empleado público y sacarle plata que cobrarle impuesto a los que tienen la plata afuera, como Dujovne, que no la trajo y
dormí en un baldío. Yo creo que Macri chocó la calecita, se llevó por delante el plan económico y dijo vamos a mantener el rumbo. Y si vos venís con un rumbo y chocaste y no lo cambiás, va a volver a chocar. El militante macrista del Grupo Clarín también mintió cuando dijo que el caso estaba judicializado. Si bien el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, amenazó con hacer un planteo en el Poder Judicial, nunca concretó ese anuncio. Los operadores de prensa que ahora patalean por un alivio impositivo para trabajadores y trabajadoras son los mismos que hicieron campaña prometiendo que el macrismo exceptuaría de pagar ganancias a la totalidad de trabajadores y trabajadoras. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. Los trabajadores de la AFIP protestaron contra el ajuste en sus salarios que aplicó el gobierno nacional. Declaraciones del secretario general del sindicato que agrupa a los empleados del organismo recaudador de impuestos, Pablo Flores, durante la manifestación en Plaza de Mayo. El testimonio recogido por nuestro compañero Mario Sadras de Radiográfica. Estamos rechazando un ajuste en nuestros salarios, no solo un ajuste, sino un recorte salarial profundo que hizo el administrador federal a nuestros sueldos, así que venimos a seguir diciéndole no al ajuste y a toda situación de atropello a nuestro convenio colectivo. Y en cuanto a la situación económica del país, afecta también a esa situación de refería. Lógicamente, porque estamos ante una economía que está dolarizada, una terrible devaluación, una inflación que está descontrolada, donde los salarios pierden poder adquisitivo y necesitamos equilibrar esa situación para poder vivir con dignidad. ¿Cómo sigue esto? Seguimos diciéndole no al ajuste hasta que deroguen la disposición que hace el recorte de nuestros salarios. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Vamos ahora a Córdoba porque allí a más de 3 meses del desalojo violento contra familias sin vivienda en Juárez Selman, el reclamo sigue sin respuesta de las autoridades y los vecinos volvieron a tomar terrenos. Nos informa nuestro compañero Alberto Di Pietro Mica desde Radio Sur. Buenos días, Pepe, y audiencia de todo el país. Nueva amenaza de desalojo a las 44 familias refugiadas en la capilla de Juárez Selman. Las familias que habían sido desalojadas en junio de este año de la toma de tierras en la localidad de Juárez Selman, que se encuentran desde entonces en una capilla, volvieron a tomar los terrenos contiguos a la misma y convocaron un abrazo solidario a la capilla para ayer lunes. Hablamos con Andrés Villalba, presidente de la Cooperativa de Trabajo, quien nos explica lo sucedido. El 1 de junio se produce un desalojo que es ilegal, que es lo que nosotros seguimos denunciando a modo público y en términos legales también. Desalojo que responde a intereses económicos, políticos, básicamente, con amparo judicial. Las familias decidieron ayer volver a ocupar un predio que está al lado de la capilla como forma de protesta por el tema de la ausencia del Estado. El gobierno les había prometido la adjudicación de lotes en el barrio San Javier a las familias que viven en la capilla. Las familias fueron a ver el lugar, el lote y todo, optaron con que sí, con que aceptaban la propuesta y después de ahí no tuvimos más respuesta del gobierno. El gobierno lo que hace es no dar reuniones, no contesta los teléfonos. En la última reunión que se tuvo, dijeron que la obra va a demorar 8 meses en hacerse y todavía no tiene fecha de inicio. Entonces, si nosotros pensamos hipotéticamente que iniciaría ahora en septiembre, recién la adjudicación de estos lotes con luz y agua solamente la vía pública, no estamos hablando con construcción de vivienda, con nada, estaría recién para mayo del año que viene. Entonces nos parece totalmente una locura y que justamente lo que hace el gobierno es que intentar desgastar a las familias a través del sistema de goteo y que se vayan cansando y se vayan de a una de la capilla. El tema es que las familias no están jugando a cansarse o no, sino que no tienen a dónde ir. Las autoridades del gobierno siguen sin brindar soluciones comprometidas y el fiscal, lejos de acercar soluciones, vuelve a amenazar con imputaciones penales.
Para el informativo Farco desde Radio Sur en Córdoba, informó Alberto Di Pietromica. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 18 de septiembre de 2018, primera edición. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop.